Buenos días para todos. Quiero darles la bienvenida a nuestros participantes desde la virtualidad y nuestros participantes que nos acompañan hoy de forma presencial acá en el Salón de la Facultad de Salud. Muchas gracias por su asistencia, gracias por conectarse a tiempo. El día de hoy, por parte de la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación, vamos a desarrollar un tema junto con la doctora Zaira Valderrama, residente de primer año, tema bastante interesante, que nos compete día a día y es acerca del poder mecánico en anestesia. El título de la charla se denomina Desde la fisiología a la toma de decisiones y vamos a abarcar conceptos básicos y vamos a concluir con algunos tips para el manejo de nuestros pacientes. Nuevamente, bienvenidos. Espero que disfruten la charla y, doctora Zaira, tienes el micrófono. Buenos días, ahí se escucha bien. Sí. Buenos días, para los que no me conocen, mi nombre es Zaira María Valderrama. Gracias por asistir a los que están acá de forma presencial, a los que nos acompañan de forma virtual. Bienvenidos a este webinar de la Sociedad Huilense de Anestesiología y Reanimación, en el cual vamos a abordar el tema de poder mecánico en anestesia, de la fisiología a la toma de decisiones. Junto con el doctor José Miguel hemos decidido traer este tema porque realmente pues va dedicado a algo que hacemos nosotros realmente todos los días y es ventilar pacientes, ¿sí? Independientemente del contexto en el que nos encontremos, en una unidad de cuidado intensivos, en un quirófano, realmente es un tema al que nos vemos expuestos todos los días. Y realmente queremos iniciar la charla es dejándoles una pregunta a ustedes y es, cada vez que estamos ventilando un paciente y estamos ajustando nuestras variables en el ventilador, sea el volumen corriente, sea la frecuencia respiratoria, sea el PIP, ¿cierto? Y queremos, digamos, llegar a unas metas, por ejemplo, capnografía, etcétera, somos realmente conscientes de la energía que le estamos transfiriendo a ese pulmón y el impacto que eventualmente va a tener. Entonces queremos iniciar con un caso clínico para que durante la charla, digamos, vayamos tomando estas variables que vamos a tener acá inicialmente y vayamos pensando qué posibles implicaciones o qué ustedes notan de pronto que les llame la atención en estos dos casos distintos. Y el primero es un hombre de 68 años que pesa 75 kilos, mide 1,75 y su peso ideal es de 70 kilos, quien es llevado a una laparotomía exploratoria, una cirugía que dura más o menos 4 horas y que en el intraoperatorio mantiene con estas variables a nivel de su ventilación mecánica. Pueden ir viendo más o menos qué les puede llamar la atención y ya después lo vamos a discutir. En el caso 2 encontramos una mujer de 52 años, 65 kilos, 1,60, con un peso calculado ideal de 54 kilos, la cual es llevada a colecistectomía laparoscópica, cirugía que dura más o menos 2 horas y presenta estas variables a nivel del ventilador que igualmente pueden irlas anotando, pueden tomarle fotos si desean y ya según esto, luego las podemos ir discutiendo. Ahora sí, para entrar en la teoría de cuál es nuestro marco conceptual y cómo vamos a pasar de lo que conocemos actualmente, que son parámetros aislados individuales, a un solo parámetro unificador que lo vamos a ver reflejado en la energía. Entonces realmente nos dirigimos a un estudio de hace 10 años de Gattinoni y su equipo en el cual ellos marcan, digamos, o toman una premisa y es que la ventilación mecánica salva vidas. Pero así como salva vidas puede generar un grado de lesión sobre el pulmón, que es lo que conocemos como BILI, esa injuria pulmonar inducida por el ventilador. Y que pese a que a lo largo de los años se han ido estudiando distintas formas de proteger ese pulmón y ajustar los parámetros para que sea lo menos lesivo posible, que son los parámetros de ventilación protectora, la mortalidad sigue siendo alta y especialmente en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y a pesar de que cada parámetro se ha estudiado por separado y hemos ido con la tendencia de disminuir el volumen que usamos, disminuir las presiones, el flujo, mantener cierta frecuencia respiratoria, nos damos cuenta que, o bueno, el equipo de Gattinoni se da cuenta que realmente hace falta una métrica que eventualmente pueda integrar todos estos parámetros de, digamos, unificándolos y asimismo pueda afectar o que podamos, digamos, optimizar para la mejoría de nuestro paciente. Y esto se va a definir básicamente como la energía entregada por una unidad de tiempo, buscando unificar todos estos parámetros que son volumen, presión, flujo y frecuencia, que es finalmente nuestro otros parámetros adicionales ahí. Haciendo como un recuento histórico muy rápido,
realmente nos damos cuenta que desde 1970 venimos manejando unos volúmenes, inicialmente los manejaban así, perdón, y es que buscaban ellos en el ventilador tener una normocapnia, ¿cierto? Y eso los llevaba a usar estos volúmenes de más o menos de 10 a 15 mililitros por kilo, que eran volúmenes pues que al día de hoy nos parecen seguramente muy altos, pero que ellos en ese momento eran lo que buscaban y digamos que respondía a las necesidades y según lo que ellos conocían en ese momento. No tenían en cuenta, por ejemplo, la sobredistensión por un volumen en el alveolo a nivel pulmonar. Luego, en el 2000, surge el estudio de ARTSNet en el que nos dice, bueno, no es necesario que usemos estos volúmenes tan altos, con un volumen de 6 nos damos cuenta que va a mejorar la mortalidad en los pacientes con SDRA y que esto nos va a mejorar sus desenlaces y que igualmente podemos conseguir nuestras metas en la ventilación con estos volúmenes. Luego, y bueno, y realmente esto se vuelve parte de lo más importante casi que en la ventilación protectora y es como lo que hemos visto o es la tendencia que tenemos hasta el día de hoy igualmente. Al 2015 surge o digamos, toma más poder este concepto de driving pressure, en el cual nos dice, vamos a tener una presión de conducción menor a 15 centímetros de agua y que esto nos va a mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Entonces empezamos a darnos cuenta que, bueno, disminuimos el volumen, disminuimos las presiones y todo esto con el fin de ir llegando como a estos mecanismos que nos van a ir, que están direccionados o que son los que se asocian más bien a esa injuria a nivel pulmonar. Pero en 2016 alguien dice, bueno, si bien tenemos estos parámetros que hemos ido ya estudiando de forma individualizada, ¿por qué no podemos tomar, si ya conocemos los mecanismos que nos están generando este BILI, que son el volutrauma, esa sobredistensión por el volumen tidal elevado, un barotrauma por una presión en el alveolo, que es representada por esta presión de plató excesiva, mmm, también el atelectrauma, que es ese cizallamiento que se da en el alveolo por la apertura y cierre cíclico alveolar, y el biotrauma, que es, digamos, cuando tenemos un pulmón que tiene un grado de lesión y que empieza como toda esa cascada inflamatoria a este nivel. Si bien conocemos que están estos cuatro mecanismos que nos generan BILI, ¿por qué no podemos tomarlos y aplicarlos en un solo concepto, una única variable que los unifique y que nos pueda ayudar a ver cómo la mejoramos y la optimizamos y no solamente vamos ajustando el volumen, la frecuencia respiratoria o la presión? Y aquí es donde en 2016 Gattinoni y su equipo sugieren el término de poder mecánico, que es el concepto central pues, de nuestra charla finalmente. ¿Qué es el poder mecánico? Es la energía total que el ventilador le va a transferir al sistema respiratorio mediante el volumen corriente, la presión, el flujo, la resistencia y la frecuencia, pues por una unidad de tiempo. Se expresa en joules por minuto, dado que es la energía por un tiempo determinado. Y digamos que en la parte de abajo encontramos la fórmula de forma muy simplificada, que es la energía por un ciclo por la frecuencia respiratoria. Pero bueno, porque es importante que hablemos de poder mecánico, especialmente en este contexto de Billy. Vamos a definir el Billy como, bueno, ese daño pulmonar inducido por el ventilador y que este van a ser de la interacción de lo que le estamos, de lo que el ventilador le está entregando a ese parénquima pulmonar que hace parte de un 50% de lo que está sucediendo en el Billy, ¿cierto? Y eso somos responsables nosotros, porque nosotros somos quienes estamos realizando la modificación de nuestro ventilador y somos responsables de lo que se está entregando en este pulmón. Pero el otro 50% es el pulmón. ¿Cómo este va a aceptar esa energía que le estamos transfiriendo finalmente? Y aquí es donde vienen otras características que lo describen en este artículo, en esta revisión, y es el edema, la inhomogeneidad del tejido, cuando tenemos un pulmón funcional que está disminuido, cuando tenemos una cascada inflamatoria importante con unos marcadores inflamatorios que están elevados, ¿cierto? Entonces, finalmente nos damos cuenta que la energía, ¿cierto? Que es lo que vamos a denominar eventualmente poder mecánico, hace parte de un 50% de este daño pulmonar. Entonces viene la pregunta de, bueno, si podemos ser responsables de un 50%, ¿por qué no buscamos mejorarlo y optimizarlo para mejorar finalmente el desenlace de nuestros pacientes? Entonces, ¿cómo llegamos a digamos, a la premisa o cómo sacó Gattinoni y su equipo esta ecuación? Pues nos devolvemos a la ecuación del movimiento de las vías respiratorias o del sistema respiratorio, y es que en esta ecuación se describen las presiones que el ventilador debe vencer para movilizar un gas hacia el pulmón. Y lo vamos a dividir como en tres componentes. En la parte de abajo encontramos la fórmula, que va a ser esa presión total que vamos a tener en todo nuestro sistema respiratorio, y lo dividimos en un componente elástico,
que digamos que en su fórmula la vamos a encontrar como la elastancia por ese volumen corriente y que va a hacer referencia a esa driving pressure, pues por decirlo de alguna forma, que también se puede representada en la gráfica que vemos en el ventilador y hace referencia a ese retroceso elástico que va a tener el sistema. Tenemos sumado a esto un componente resistivo que va a hacer referencia a la resistencia que tenemos en la vía aérea dado por un flujo y que esto va a ser representado en la gráfica desde la presión pico hasta la presión meseta o presión plató y hace referencia a ese movimiento que tenemos del gas por la vía aérea, por el tubo, por los bronquios. Y tenemos un componente final que es el PIP, que va a ser esa tensión basal del sistema cuando tenemos un flujo y un volumen de cero. Entonces, ¿de dónde estamos partiendo? ¿De qué presión estamos partiendo? Y de esta forma, ellos toman esta ecuación y la van adecuando para, digamos, llegar a como equipararlo de la forma más, como más real o fidedigna, que es mediante esta gráfica. Entonces, esta es la gráfica seguro más importante que tiene todo el artículo, que es la que busca resumir de dónde viene esa energía que le estamos aplicando al pulmón por cada ciclo y lo divide en tres componentes. El primer componente, que es el elástico estático, que va a ser una única energía que se aplica, que va a ser dado donde pues en la PIP, que digamos es esta parte de ese triangulito verde que vemos en la parte inferior de la figura. Y esta pues no es cíclica, es decir, tú aplicas una sola energía y esta no se va a ir repitiendo y no va a variar en cada ciclo. Entonces realmente no entra en la fórmula y deja por fuera, pero es nuestro punto de partida si nos damos cuenta. Luego viene un componente elástico dinámico que va a ser esa energía que se necesita para lograr expandir finalmente nuestro pulmón con cada inspiración y vencer ese retroceso elástico, que es esa resistencia o esa rigidez que tiene el pulmón para eventualmente hacer ingresar un flujo o un volumen a ciertas presiones. Y está representado en esta parte sombreada de azul y va a ser dado por la PIP, que es lo que ya mencionábamos antes, con el volumen corriente, pues que es lo que se le vamos a sumar en este momento. Ya tenemos estos dos componentes de la gráfica, en ambas gráficas, y luego tenemos un componente resistivo, que es esta línea amarilla, que digamos va a ser dado, se va a poder modificar si modificamos, por ejemplo, nuestra presión pico y nuestra presión plató. Entonces vemos que según cómo se comporten entre ellas, asimismo va a disminuir o a aumentar la resistencia. Bueno, ¿qué pasa con esto? Esta resistencia va a ser esa energía que se va a perder cuando se busca vencer la resistencia de la vía aérea, del tubo y los bronquios, que es lo que veníamos mencionando igualmente en la fórmula anteriormente. Pero viene cómo vamos a calcular entonces esta energía, de dónde viene esta energía. Esta es básicamente el bucle que encontramos en nuestra máquina de anestesia generalmente, ¿cierto? Entonces acá el área bajo la curva que vamos a graficar en esta zona va a ser la energía que le estamos aplicando desde el ventilador hacia ese paciente. Y de forma muy sencilla, si lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, vamos a poder obtener el poder mecánico. Y básicamente es como la forma tradicional en la que se puede hacer. Ellos lo que hacen es que tomaron un grupo de pacientes, 30 pacientes con un pulmón normal que estuvieran bajo ventilación mecánica, 50 pacientes que estuvieran con patología pulmonar, en este caso de SDRA, y lo que hicieron fue calcularlos a diferentes presiones y volúmenes, entonces usaron un PIP de 5 y de 15, usaron volúmenes de 6, 8, 10 y 12, y vieron cómo se comportaban y la concordancia que tenían cuando tomaban o cuando calculaban ese poder mecánico con la gráfica, con el bucle o aplicando la fórmula que ellos habían, digamos, recogido pues de nuestra fórmula de movimiento que habíamos mencionado anteriormente. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues una concordancia entre el poder mecánico calculado y el que estaba siendo medido con las curvas de presión-volumen, que es la que conocemos y la que vimos anteriormente. Y ellos lo demuestran con este R cuadrado, que nos da mayor a 0,96, que lo que representa es como esa fidedignidad que tiene cuando se aplica una fórmula a, digamos, comparándolo con otra variable, ¿cierto? O en la vida real. Entonces, entre estas dos formas de calcular ese poder mecánico, encontramos que hay una gran concordancia y es representada pues por este número. Otro hallazgo que ellos tienen es que no todos los parámetros pesan igual. Es decir, no es lo mismo que yo aumente el volumen y me aumenta en cierta medida
el poder mecánico. Ellos dicen, cada cosa tiene su peso y cada cosa tiene su importancia. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos reafirman básicamente lo que tenemos hasta el día de hoy, es que el volumen corriente, la presión de conducción y el flujo inspiratorio van a tener una relación con el poder mecánico exponencial a la 2 y que esto, digamos, cuando si tenemos un valor X, ¿cierto? Y lo vamos a aumentar, tenemos que tener en cuenta siempre en nuestro ventilador que esto es lo que se va a estar aumentando, un 37% si subimos el valor basal que tenemos, aproximadamente un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que más adelante lo vamos a ver seguro un poquito más como más puntual, pero lo que ellos nos ponen como ejemplo más clásico es que ellos usan un volumen corriente de 6 y lo comparan con uno de 12. Entonces, si tenemos un volumen de 6, digamos que está dentro de nuestros parámetros protectores, ¿cierto? Tenemos X valor y ellos lo comparan si lo subieran o si lo doblaran, si usáramos un volumen de 12 mililitros por kilo. ¿Cierto? Entonces ellos dicen que de forma exponencial a la 2 se cuadruplica ese impacto que tiene en el poder mecánico. Es decir, si nosotros doblamos nuestro volumen o si doblamos nuestra presión de conducción o si doblamos nuestro flujo inspiratorio por el basal que tenemos, vamos a tener un impacto 4 veces mayor en el poder mecánico, lo que realmente es un impacto muy grande cuando estamos hablando de la energía transferida. Adicionalmente, nos habla de la frecuencia respiratoria y el impacto que tiene en el poder mecánico también es exponencial, si bien no es a la 2, es a la 1.4, pero que no es nada despreciable. Y adicional nos mencionan la relación que tienen con el PIB, que es esa presión basal, y si bien no va a ser exponencial, es lineal, porque finalmente lo que veíamos es nuestro punto de partida. Entonces, a medida que lo vayamos aumentando uno en uno, asimismo se va a ir aumentando nuestro poder mecánico de forma congruente, de forma equiparable pues con él. Así, digamos de forma muy práctica, si duplicamos el volumen corriente o el flujo o la presión de conducción, va a cuadruplicar o se va a ver un impacto 4 veces mayor en el poder mecánico, de forma muy práctica, que son como mensajes que tenemos que irnos llevando de una vez. Ahora bien, listo, tenemos el poder mecánico, pero ¿cuáles son los valores normales? ¿En qué estamos? ¿Cómo lo estamos tomando? Pues la respuesta es que depende, porque realmente la respuesta es depende porque, bueno, a lo largo de los estudios que se han hecho, no han logrado validar un único punto de corte, dado que depende realmente de las patologías y las necesidades en ese momento del paciente. Por ejemplo, han establecido que un valor mayor a 12 joules por minuto de forma experimental en cerdos y en pacientes con SDRA se ha visto que presenta mayor mortalidad o se asocia a mayor mortalidad a 90 días y encuentran Billy por tomografía computarizada. Entonces, en estos pacientes vemos que tenemos un punto de corte que es relativamente bajo. 12 joules por minuto se asocia ya a unos desenlaces un poco fatales. Pero si vamos a otra población como pacientes críticos, pero que no necesariamente tengan una lesión pulmonar en el momento, vemos que son un poco más laxos o se han encontrado, digamos, un poco más de rango para este poder mecánico, tomándolo como más de 17 joules por minuto y que más un valor mayor a esto en este tipo de pacientes se va a asociar a más estancia hospitalaria, a más mortalidad intrahospitalaria y demás. De forma experimental, lo que sí se sabe es que mayor a 25 joules por minuto ya es un daño potencialmente letal. En todos estos rangos entre 12 y 17 más o menos, o incluso hasta 20, realmente se encuentra de forma muy variable y que depende de los pacientes. Y pues recordemos que esto es de forma observacional, entonces no solamente se establece, es una asociación en el momento. En resumen, realmente los umbrales que se han propuesto, teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente, es que un umbral menor a 12 joules por minuto es una zona segura como consenso general para nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque incluso en los que están más graves, que tienen un pulmón que están un poco más delicado, que está en una zona que tiene mayor riesgo de ser dañado y generar una lesión, es seguro para ellos. Entonces va a ser seguro para el resto de nuestros pacientes. Entonces la meta sería tener a todos nuestros pacientes por debajo de esto. Pero si eventualmente no se logra por las razones que sea, la idea es vigilar esos parámetros que estemos detectando que pueden estarnos aumentando este poder mecánico, pero tenemos este rango de 2 a 17 que también es una zona de alerta y tenemos un rango mayor a 17 que ya es una zona de riesgo elevado y que pues hay que reevaluar realmente lo que estamos haciendo y qué parámetros estamos usando en nuestros pacientes. Pero surge otra cosa también.
Y es que no es lo mismo que tengamos un poder mecánico de 15 joules por minuto en un paciente que pesa, es que es masculino, que pesa 90 kilos, a una paciente que es mujer, 50 kilos, porque vemos que va a tener mayor tejido para dispersar eventualmente esos 15 joules por minuto versus una persona mucho más pequeña que va a tener menor tejido, perdón, para dispersar, digamos, esta energía. Entonces surge esa necesidad de buscar la normalización del poder mecánico con el peso corporal ideal. ¿Qué pasa? Hasta el momento, efectivamente, sí han visto que si lo normalizan al peso, va a tener seguramente una mejor asociación o resultados, pero no se atreven en el momento a dar un consenso de qué valores exactamente. Así que realmente es algo que se está estudiando todavía por el momento. Ahora, por escenarios, digamos, en los distintos contextos en los que nos desarrollemos y nos desempeñemos cada uno de nosotros, es que tenemos entonces, para SRA se hizo una correlación del poder mecánico y los desenlaces en pacientes críticamente enfermos y se dieron cuenta, o lo que ellos hacían es que medían a 24 horas, a 48 horas y a 72 horas este poder mecánico y lo que buscaban era ver si en qué momento ellos hacían la intervención, cómo iban a mejorar o qué probabilidad había de riesgo o muerte a 28 días según el poder mecánico y cuándo lo calcularan. Entonces se dieron cuenta que si lo calculaban a las 24 horas, seguramente iba a tener una probabilidad menor que si la comparaban a 72 horas de generar un riesgo de muerte a 28 días. Entonces la idea es poderlo medir de forma temprana para eventualmente generar unas... tomar, digamos, alguna actitud o tomar alguna conducta clínica que nos permita mejorar el desenlace de nuestro paciente. En cuanto a nivel Colombia, lo que más cercano tenemos es este estudio que se hizo durante la época de la pandemia en Pereira, en el cual estudiaron pacientes con COVID y pacientes sin COVID y midieron ese poder mecánico. Efectivamente, pacientes con COVID tenían un poder mecánico mayor, en promedio de 26,8 joules por minuto, y pacientes no infectados de 18,2 joules por minuto. Y sacaron unas conclusiones, y es que cuando se encontraban en estos pacientes, independientemente infectados o no infectados, mayor a 17 joules por minuto, se asociaba con mayor mortalidad. Ahora, en el paciente obeso, ¿qué pasa? O sea, surge algo muy interesante, y es que realmente el poder mecánico por sí solo no bastaba para poder sacar unas conclusiones acerca de la mortalidad, que es como uno normalmente esperaría, ¿cierto? Lo que nos dice acá en este estudio es que importa no solamente un valor único que saquemos en el tiempo, sino que importa qué tanto está acumulándose esa dosis y esa dosis de energía que le estamos brindando o dando a nuestro pulmón. Entonces, importa la duración de la ventilación, que sí fue predictor en este estudio. Más de 48 horas se asociaba con mayores desenlaces fatales eventualmente. Entonces, es importante que no le damos como un único factor que lo medimos, modificamos y ya nos vamos. No, es algo que hay que estar constantemente midiendo y que evaluar qué tanto estamos administrando o suministrando de esa energía en el paciente y qué tanto se está acumulando. En cuanto a pediatría, digamos que surge el mismo problema que está en este momento, y es de normalizarlo al tamaño pulmonar de la población pediátrica. Entonces, si bien ha costado un poco lograr llegar a esta población, pues falta validación específica realmente en ellos. ¿Qué controversias y qué implicaciones prácticas, digamos, tenemos con este tema al día de hoy? No hay causalidad probada realmente, porque toda la evidencia clínica pues es observacional. No tenemos unos ensayos clínicos aleatorizados en este momento que nos permitan finalmente generar mayores conclusiones. No hay una fórmula de consenso, dado que Gattinoni y su equipo, si bien desglosan una fórmula y la proponen, hay muchos parámetros que empiezan otros autores a debatir durante el tiempo y dicen, bueno, pero si no lo estoy controlando de, no sé, ventilación controlada por volumen, ¿cómo voy a sacarle la plató a mi paciente? Y asimismo voy a calcular entonces mi poder mecánico. Empiezan a desglosarles distintas fórmulas buscando equipararlas y asimismo poder calcularlo de forma dinámica a lo largo de los distintos modos ventilatorios que tenemos en nuestros contextos. No hay un umbral único, vemos que realmente no hay un consenso tan exacto en este momento acerca de cuánto es mucho y cuánto es poco de poder mecánico, dado que viene de las distintas poblaciones y los distintos contextos en los que se encuentra nuestro paciente. Pero, ¿qué podemos hacer hoy con la información que tenemos? Eso es lo más importante. Si bien nos reafirma el papel que tiene el volumen corriente y la presión de conducción,
es importante que tengamos en cuenta que esto va a ser lo que más va a contribuir al poder mecánico, lo que más energía nos va a aportar y lo que tenemos que buscar finalmente optimizar en nuestros pacientes. Adicional, nos hace como un llamado de atención es que vigilemos también la frecuencia, porque muchas veces sí buscamos ajustar nuestras metas de CO2 al final de nuestro Tidal y realmente lo que hacemos es que también esto se comporta de forma exponencial, entonces también tiene un impacto en el poder mecánico y no solamente subimos, alcanzamos un objetivo, sino que también es un golpe repetitivo de energía que se le está dando al pulmón. Adicionalmente, la exposición que está teniendo nuestro paciente, porque sí importa la dosis acumulada, hay que vigilar la tendencia y no solamente un valor único en el tiempo. Y digamos, esto hace mucha referencia también a los pacientes que a lo mejor nosotros tenemos en salas que vienen ventilados desde la UCI, una ventilación prolongada, que estamos haciendo nosotros en el quirófano para buscar disminuir también, así sea un corto periodo de tiempo que los mantengamos en salas, para mejorar su poder dinámico, su poder mecánico. Y adicional nos hablan del poder mecánico dinámico, que es lo que hablábamos ahora, que es una fórmula simplificada de lo que nos proponían ellos para así hacer un seguimiento continuo a la cabecera en cualquier modo ventilatorio. Entonces, si bien ahora lo podemos encontrar con mucha más facilidad, porque en Internet simplemente buscamos la calculadora poder mecánico, ajustamos según el modo ventilatorio que estemos usando, ponemos las variables, tenemos que encontrarlas en nuestro ventilador y nos da básicamente una respuesta y con eso ya podemos tomar conductas o decisiones. Entonces, ¿qué mensajes podemos llevar finalmente a nuestro trabajo, a nuestra área donde nos estemos desarrollando? Que la lesión pulmonar no va a depender de un único parámetro, va a depender de toda la energía que se transfiere al pulmón. Entonces, que básicamente esto va a ser el poder mecánico, la energía que le estemos transfiriendo. Y que adicionalmente este poder mecánico va a integrar distintas variables que hemos visto a lo largo del tiempo como únicas, ¿sí? Y que hemos ido modificando, pero que se pueden comportar como una gran variable y que es importante conocer cuáles son las que más impacto van a tener en ellas, que ya sabemos que es el volumen corriente y la presión de conducción. Adicional que tenemos un umbral orientativo que mayor a 17 definitivamente es una zona de riesgo. Idealmente tengamos a nuestros pacientes con una zona menor a 12 joules por minuto. Normalizarlo sería lo ideal, pero pues todavía se está buscando cómo hacerlo y cuál es la mejor fórmula y cómo realmente lo podemos hacer y que un volumen corriente protector no siempre nos va a garantizar un poder mecánico seguro, dado que hay otros factores que van a estar pesando en igual manera, a lo mejor en menor manera, pero que va a estar impactando de todas formas, como la frecuencia respiratoria alta, un flujo elevado y que pueden elevarnos este poder mecánico a pesar de tener unos volúmenes que son bajos o conservadores. Como anestesiólogos, como futuros anestesiólogos, el poder mecánico intraoperatorio es modificable. La idea es que lo podamos calcular, lo podamos documentar, lo podamos optimizar y asimismo buscar cómo mejoramos en nuestros pacientes los desenlaces. Volviendo al caso clínico, entonces realmente nos damos cuenta las diferencias. No sé si de pronto alguien quiere decir lo que sí le llamaba la atención, qué pensaban cuando lo vieron inicialmente. Y es que algo que nos llamaba la atención es que muy seguramente cuando tenemos un paciente en cirugía, a veces encontramos estos valores y no nos parecen alarmantes. Decimos como si es una cirugía corta, son simplemente 4 horas que va a estar ventilado, pero tenemos estos parámetros, ¿cierto? Pero si realmente nos vamos y calculamos el poder mecánico de esto, nos damos cuenta que es 36, que es casi que el doble de lo que vemos que ya está en una zona de riesgo. Entonces vemos, ok, ¿cómo podríamos haber optimizado el manejo de este paciente para que este poder fuera menor y que definitivamente no tuviera un riesgo aumentado de eventualmente desarrollar una lesión a nivel pulmonar, inclusive por el ventilador? Como digamos en este caso, que igualmente todo se hace ajustado por el peso ideal, vemos que igualmente estamos usando en ambos casos volúmenes corrientes de 7,1 y 7, que están, digamos, dentro del rango de la normalidad, entre 6 a 8 mililitros por kilo, pero que todo esto está pesando por las demás variables que seguramente no hemos ajustado bien y que a veces no reconocemos el peso que tienen en la fórmula y en lo que se traduce en el poder mecánico de nuestros pacientes. Ya eso sería todo por el momento. La idea es que podamos discutir un poco los casos y nosotros qué hemos visto y qué creen que se podría haber hecho diferente con estos pacientes. Gracias. Sí, profe.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zaira. Una exposición bastante concreta. Te felicito. Creo que dominaste el tema muy bien. Para los que están conectados de manera virtual, por favor, llenar la asistencia. Eh, Esta actividad cuenta como parte del proceso de recertificación. Quiero de manera eh, preguntar si el doctor Daniel Rivera, que tiene la mano levantada, quiere intervenir. Sí, José Miguel, gracias. Zaira, felicitaciones, buena exposición. Un par de aportes y una pregunta. Hay algo de controversia respecto a los umbrales y la manera de medirlas. Sin embargo, como siempre les digo, cuando ustedes van a trabajar con pacientes, pues no se pueden paralizar por la controversia. Deben tomar un valor claro, límite, a sabiendas de que ese valor puede cambiar a raíz de los estudios. Entonces, en pediatría el poder mecánico está en el mismo valor 12. Hay una tendencia a bajarlo por lo más pequeño de los niños, pero no hay ningún estudio concluyente al respecto. Dos, nosotros tenemos, digamos que dos tipos de pacientes desde el punto de vista pulmonar. El que entra con pulmones sanos. Va un paciente para una apendicectomía y su pulmón es sano, es normalito. Ese paciente debe tener un poder mecánico por debajo de 12. Pero hay otros pacientes que pueden llegar con alguna patología pulmonar y los tenemos que ventilar. A ese paciente le podemos permitir hasta 17. Por ahí para arriba es riesgo. Tres, hay varios parámetros que tienen que ver con el poder mecánico y debemos saberlo, porque uno de los objetivos nuestros en cirugía desde el punto de vista ventilatorio, por ejemplo, es tener controlado el CO2. Entonces, cuando tenemos un CO2 un poco elevado, pues prioricemos la frecuencia respiratoria sobre el volumen corriente, porque muy bien lo explicaste que la frecuencia respiratoria implica en el poder mecánico, pero implica una manera menos importante que un volumen corriente más alto. Y prioricemos también la relación IE. Parte de la fórmula de poder mecánico es el flujo inspiratorio, el cual no le paramos muchas bolas y también lo podemos manejar. Y la pregunta final era, o es, ahí, yo estoy mirando, hay un poco de diferencia muy sutil en las fórmulas, pero no hay acuerdo. Me gustaría, pusiste la fórmula, pero quedó por allá bajito en una diapositiva, ¿cierto? Me hubiera gustado que quedara grande en una sola diapositiva para que el auditorio pueda llevarla, pueda tomarle una foto, pueda hacer lo que quiera y podamos saber cómo es que medimos el poder mecánico en salas de cirugía en cada momento. ¿Cierto? Para poder saber cómo va nuestro paciente. Te felicito, Zaira, cierro mi micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más en el auditorio tiene un comentario o pregunta? Zaira, pero dinos cómo la mides. Bueno, yo aquí quiero hacer una pequeña intervención porque realmente esta fórmula que se está colocando en la diapositiva es realmente la fórmula de movimiento respiratorio. Realmente en ninguna diapositiva está la fórmula original de Gattinoni. Realmente la fórmula de Gattinoni ha sufrido una simplificación y distintos autores posterior a él han hecho unas modificaciones, pero básicamente tiene tres conceptos en especial. Uno es un factor de conversión, que es el 0.0098. Dos, el componente elástico, el componente resistivo y la PIP que está involucrada dentro del componente elástico, según lo que ya nos explicó Zaira. Eh, entonces, pues quiero aclarar esa parte. No se quiso profundizar en el tema al respecto, dado que pues son cosas ya un poco matemáticas y que se nos salen un poquito del objetivo de la charla, que es entender el poder mecánico como tal. No sé, Zaira, si quieres decir algo más. José Profe, pues Miguel a y nivel Zaira, práctico, pero realmente digamos, en salas, he hecho el ejercicio un par de veces. Ok, que a nivel de la práctica en salas, realmente he tenido la oportunidad de hacerlo solo un par de veces, y es que el ejercicio realmente no lo hago con la fórmula matemática como bien lo dice José Miguel,
porque pues no es práctico hacerlo de esa forma. Lo que uno busca es la calculadora que ya está disponible, ¿cierto? Y ahí te aparece qué fórmula según qué autor está usando y según qué modo ventilatorio estés usando. Entonces, si tú vas a calcular el poder mecánico, si lo estás ventilando con presión, perdón, con ventilación controlada por volumen, te va a pedir entonces el volumen, te va a pedir el PIB, te va a pedir la frecuencia y ya. Pero si te está pidiendo, si tú estás ventilando a tu paciente con ventilación controlada por volumen, te va a pedir otros adicionales, como la presión plató. Entonces ahí en ese momento tienes que ir a tu ventilador, poner, porque no viene así en el ventilador, digamos, de entrada, la pausa inspiratoria, vas al ventilador, lo pones pausa inspiratoria y ahí sí te va a dar realmente la presión plató y así pones el parámetro dentro de la calculadora y te va a dar un poder mecánico. Entonces realmente no lo hago, pues no he hecho el ejercicio de forma manual, pero sí mediante la calculadora y pues con los parámetros que nos da el ventilador. Lo que sí leí es que ya hay ventiladores al día de hoy que te dejan medir el poder mecánico de forma dinámica a lo largo del procedimiento de la cirugía, pero pues realmente no contamos con ellos acá y pues realmente no abordé mucho más acerca de eso. Sí, doctor Carlos. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí se me escucha? Sí, señor profe. No, no más. Quería hacer el comentario, pero quisiera ver cuál es tu perspectiva desde el punto de vista de la fórmula de energía aplicada al pulmón. Y es, dependiendo de los parámetros, existiría como alguna forma de pensar que dependiendo de la patología yo modifique uno u otro parámetro que está involucrado en la fórmula. Profe, sí, señor, pues realmente dependiendo la patología, por ejemplo, si es un paciente que está en SDRA, entonces entender que a lo mejor su componente elástico va a estar alterado, entonces seguramente va a tener que ser más conservadora con las presiones que esté manejando y pues como ajustarlo de esa forma, pero realmente no, sí, señor, no sé de qué otra forma. Porque precisamente los parámetros que se tienen en cuenta en ventilación mecánica, que bueno, que algunos tienen en cuenta durante la ventilación mecánica, están relacionados uno con la patología, y el problema es que la patología puede comprometer individualmente o en varios sentidos cada uno de los parámetros. Alteraciones de la compliance, de la elasticidad del pulmón, alteraciones en la conducción, en la parte resistida de la conducción, y pues debería tener en cuenta eso, y alteraciones en el componente tisular. Por lo tanto, esta aproximación que es muy buena y dadas las deficiencias que tiene mucho aire de trabajo, porque si yo aplico la fórmula, no solamente la voy a aplicar en general, sino dependiendo de la patología, porque no en cada patología voy a poder cambiar los parámetros, voy a poder cambiar los parámetros de manera indiferente, sino dependiendo del componente comprometido en el paciente enfermo. Cierro mi- Haciendo porque entender esto en el primer año no es tan sencillo y uno llega a tercero y sigue siendo difícil. Entiendo que el objetivo de la charla no era profundizar en la parte matemática del tema, porque pues no estás en el nivel y pues también tenemos personal que no está en entrenamiento de anestesia ni es anestesiólogo. ¿Listo? Sí es importante que más adelante lo revises y en eso uno entiende que hay un gran problema que tiene el poder mecánico, ¿sí?
y ya creo que en algún momento lo había tocado un docente y era porque yo tenía daño pulmonar en un paciente o una lesión pulmonar, así el poder mecánico estuviera por debajo de 12 joules. Y parte de la explicación tiene que ver que si yo tengo un paciente de 2 horas para cirugía y mido y nunca modifico los parámetros ventilatorios porque recién intubé, lo conecté, todo, lo calculé y no sé, pongamos que estaba en 6, ¿sí? Como no lo modifiqué, el paciente todo el tiempo en decúbito supino, no se le ha movido la cabeza y la cirugía, no sé, pongamos que es pélvica o es de miembro inferior, para no ponerlo arriba. A las 2 horas volví y lo calculé, eran los mismos 6 porque son los mismos parámetros, pero ¿será que es el mismo pulmón? El problema del poder mecánico es que es la energía que el ventilador le entrega al pulmón, pero no es cómo el pulmón responde a esa energía, ¿sí? Ese es el gran problema del poder mecánico. Entonces, a mi ignorante parecer, estamos cayendo en el error que cometió un científico hace 80 años que quería hacer una teoría del todo, ¿sí? Y cuando llegó a finales de los 90 dijo, pues ahora predigo que me equivoqué, que no existe una teoría del todo y no existe una ecuación que le calcule a uno con todas las variables los 7 tipos de trauma que puede tener un pulmón, ¿vale? Entonces, era eso y era felicitarla. Muy buena la charla. Doctora Valentina, eh, hay unos parámetros que nosotros colocamos en el ventilador, ¿cierto? Volumen corriente, PID, el flujo, etcétera. Pero el paciente sí nos responde y el pulmón sí cambia a través del tiempo y cómo se nos refleja, básicamente con la presión plató y con la presión pico. Es decir, el pulmón va cambiando a través del tiempo y se nos va reflejando con esas presiones. Entonces sí alcanza a ser algo dinámico, o sea, no es tan estático como uno pensaría. Gracias. Yo también diría, buenos días, yo también diría que hay que tener en cuenta que dentro del protocolo de cuidado de ventilación del paciente una fórmula que lo invite a pensar en que hay varios componentes que están afectando al paciente, a tener en cuenta que hay unos componentes que pueden incrementar, ya sea el biotrauma, bueno, el BILI en general, hacen que usted solamente con la aplicación de la fórmula, entendiendo el concepto y entendiendo los temas, los componentes que están comprometidos y más allá de aquellos que no involucrarán la fórmula, permiten mejorar la calidad de la ventilación y disminuir el riesgo de daño pulmonar en el paciente que estemos. Me parece bastante interesante las intervenciones que se han realizado. Quiero aclarar al respecto porque dentro de las decisiones futuras que se encuentran con respecto al poder mecánico está, como bien lo mencionó Zaira, la normalización del poder mecánico. Quiero adelantarles dos situaciones en específico. No es solamente normalizar el poder mecánico a superficie corporal, como lo mencionó Zaira, sino que actualmente se trabaja en la normalización del poder mecánico con respecto al volumen aireado. En en ese orden de ideas, lo que menciona la doctora Valentina, si yo tengo un paciente que en el transcurso del transoperatorio su mecánica pulmonar cambia por todos los factores que ella menciona, la investigación futura o a donde queremos llegar es calcular el poder mecánico con respecto a la capacidad pulmonar total que va a estar cambiando en el tiempo en ese paciente que tiene relajación neuromuscular, que está en decúbito supino, que tiene muy probablemente un neumoperitoneo y demás. Entonces, hacia allá va el segundo punto que quiero mencionar y es que el poder mecánico no se convierte en un todo, es simplemente una nueva herramienta que nos ayuda a evaluar cómo está entregando la energía y cómo se está disipando la energía a través del parénquima pulmonar, pero que complementa lo que ya sabemos respecto a la ventilación mecánica protectora, que es mantener la driving pressure, mantener los volúmenes corrientes, la frecuencia respiratoria, no aumentar flujos inspiratorios y demás.
Entonces, me alegra que hayamos tenido esta discusión porque abre la puerta hacia precisamente esas nuevas investigaciones que se están dando con respecto al tema. De ver cosas que tenemos que estar pendientes nosotros en la monitoría, un signo más para estar viendo no solo como forma estática, solo una pantallazo, una foto, sino un video, o sea, una cosa que tenemos que estar midiendo todo el tiempo porque decían el paciente es dinámico. Entonces, inicialmente nosotros tenemos unas condiciones favorables porque tenemos, o sea, se le acaba de poner el tubo, acaba de tener un bolo de relajante, o sea, vamos a tener distintas dinámicas cuando ya insuflen el abdomen, cuando le cambien la posición de la camilla y cuando ya se vaya el relajante. Entonces eso va a cambiar y van a hacer, digamos que esa dinámica hagan que nosotros tenemos que hacer ajustes para disminuir esa, digamos, energía que se le entrega al pulmón. Así como también para añadir que nosotros tenemos que, en esos pacientes obesos, calculamos el peso, o sea, el peso real, entonces en la máquina nosotros se lo pone ahí y una vez le bota un valor predeterminado y, digámoslo, eso va a generar que le entregue más de lo que el paciente realmente necesita. Entonces, más bien, ajustar ese peso, o sea, ese volumen con el peso ideal. También ver que un ejercicio muy bueno es estar en el transoperatorio viendo cómo se comporta esa compliance del pulmón y en esos pacientes obesos ver cómo les favorece más, o sea, como tenemos que hacer una presión transpulmonar mayor por esa carga de tejido adiposo, de grasa, de todo lo que está por encima del pulmón, dependiendo de la posición que esté. Entonces, más bien valernos de un ajuste dinámico del PIB según la compliance y con eso le entregamos menos, digamos, golpes al pulmón. Entonces, o sea, es como para tener eso, muy buena charla. Bueno, nuevamente agradecerle la asistencia a todas las personas que nos acompañaron de manera virtual, recordarles nuevamente y llenar la asistencia y de parte de la Sociedad Huilense de Anestesia y Reanimación, les damos las gracias por acompañarnos en la mañana del día de hoy y pues hemos acabado. Muchas gracias. Valles. Muchas gracias a todos por la asistencia.